Padre, nos presentamos ante ti, dispuestas a que tú, Señor, nos estés formando, trabajando, Señor, así como el alfarero trabaja con el barro y vas formando, Señor, el corazón de nosotras para que sea conforme a tu corazón. Queremos, Señor, que cada vez podamos reflejar a Cristo en nuestra vida y que podamos, Señor, siempre en nuestra mente y en nuestro corazón tener presente que tú eres el que nos ve, el que mira todas las cosas, el que conoce todas las cosas, Señor, y aún nuestro propio corazón, que nosotras mismas no lo conocemos. Tú eres el experto, el creador, el hacedor, y conoces tal cual como está nuestro corazón. Eres tú también el que lo limpia con tu palabra. Eres tú el que lo transforma. Háblanos, Señor. Muéstranos, Señor, tu voluntad, para que podamos ser mujeres, Señor, que adoramos y que aprendemos a ofrendarte a ti, Señor, nuestra adoración, que es la obediencia a tu palabra. Habla en nuestros corazones, Señor, muéstranos, y que tú seas glorificado en nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, hermanas, pues el tema que hoy Dios ha puesto para que compartamos se llama Suelta lo que contamina. Así se llama, suelta lo que contamina. Y bueno, nos preguntaríamos, ¿verdad? Con esta pregunta, ¿estamos presas? Tal vez no lo estemos literalmente, ¿verdad? Es decir, tras las rejas, o tras un lugar, ¿verdad?, donde están los presos, aquellas personas que están en la cárcel, ¿verdad?, encerradas, sin libertad, privados, dicen, ¿verdad?, de su libertad. Pero igual nos podemos sentir como si lo estuviéramos, ¿verdad? Entonces, la pregunta es a nosotras mismas, ¿nos sentimos prisioneras de algunos pensamientos, sentimientos negativos, obviamente, ¿verdad?, que contaminan nuestro corazón? Es una pregunta que podemos hacernos nosotras mismas. Esta es una niña de 8 años que suele ayudar a su mamá a vender para las necesidades de su casa, de condición muy pobre económicamente, con una gran necesidad, ¿saben de qué? De ser libre de muchos sentimientos que invadían su corazón o todo su ser. Que cómo es que se ve reflejado y se mira reflejado en su rostro, la forma de cómo se expresaba, de las situaciones o circunstancias que le sucedían a ella y a sus familiares. Dejaba notar su enojo, su rabia, su desprecio, su ingratitud, amargura, aún palabras de amenaza. Eso es lo que expresaba esta niña. Y en su corazón
tan pequeña, su rostro manifestaba todo eso. Y normalmente lo solemos ver en mujeres, ¿verdad? Adultos. En niños no es común, no debería ser común, pero déjenme decirles que estamos en una generación en la que esto va a ser más común, en niños, en jóvenes, cuando antes se veía más en adultos. ¿Por qué? Porque efectivamente la maldad está aumentando, ¿verdad? La maldad está aumentando y acordémonos que ese aumento de la maldad es en el corazón y de ahí se va a expresar. Cada vez lo vamos a ver más expresado. Y bueno, hoy tenemos que hablar pues de niños, cuando a lo mejor podríamos decir yo de mujeres, pero sí, yo sé que todas aquí, algunas son madres, ¿verdad? Son abuelas y tienen cerca niños, a los cuales también somos parte, ¿verdad? Tenemos responsabilidad, de la cual Dios nos está poniendo para que nosotros podamos evangelizar a esos niños, a esas niñas, y que puedan saber qué hacer cuando su corazón, ¿verdad?, está contaminado, que a lo mejor ni ellos mismos se dan cuenta, porque un niño o una niña que juega, que tiene una vida, ¿verdad?, una familia unida, ¿qué vamos a ver en su rostro? Alegría, ¿verdad?, gozo, vamos a ver en su rostro ese amor, esa amabilidad, ese respeto, ¿verdad? Vamos a ver en ellos todo lo que el núcleo familiar, ¿verdad?, está proyectando. Pero cuando vemos a una niña que, como este ejemplo que les pongo, y que ya proyecta eso, yo recuerdo hace años que también llegaba yo mucho a observar a los niños que las mamás los sacan, ¿verdad?, y van con ellas para vender cosas o porque tienen necesidad. Pero tú veías a los niños y vendían, pero jugando, o sea, vendían y bien alegres, ¿no? Y ellos hacían, aunque sabían que tenían que llevar el dinero porque mamá y papá pues les estaban diciendo que tenían que trabajar porque todos teníamos que comer. Pero el rostro de esos niños seguía siendo niños, ¿verdad? Niños así, niños que te podías acercar, que ellos también se acercaban a ti y te decían de lo bonito de las cosas o del juego. Pero verme yo acercar a una niña que fue todo lo contrario, es algo muy triste, pero nos deja ver cómo está el corazón hoy de esta generación, a la cual hay mucha necesidad de predicarles el Evangelio, de decirles cómo pueden limpiar ese corazón, ¿verdad?, contaminado. Las palabras que solamente el Señor puso fue: mira, las situaciones que están pasando, ¿verdad?, en tu casa, en tu familia, van a seguir pasando y les pasa a todas las personas, ¿verdad?, a todas tienen problemas, tienen situaciones difíciles, todas pasan por todo. Pero el punto, le decía a esta niña, no es lo que está pasando, lo que está sucediendo a tu alrededor. El punto es tu corazón, que estás dejando que tu corazón, ¿verdad?, aguarde todo eso. Tanto así que tuvo una expresión muy fea de un doctor, muy fea para su edad, a la cual me deja ver el corazón, ¿verdad?, porque lo que los niños expresan es lo que hay en sus corazones. Y entonces, cuando yo escucho eso, digo, palabras antisonantes. Y después entiendo por qué. Porque me dice que una de sus piernitas había pasado un accidente y le habían puesto un plástico. Yo hasta me impresioné, ¿plástico? Digo, he escuchado que les ponen placas, ¿no? Pero plástico. Ya no quise ahondar en el punto, pero ella se quedaba así como oída, ¿no? Me lo decía y así como que se iba. Y yo decía, a su corta edad, Señor, está viviendo cosas muy fuertes.
Y bueno, el Señor, permitiendo estos ejemplos en nuestras vidas, porque tiene un propósito: hacernos saber, hermanas, mujeres, que debemos aprender a soltar lo que contamina. Y no solamente somos responsables de nosotras, si somos madres, aún somos responsables de los hijos, ¿sí? De ayudarlos, de darles el consejo oportuno en el momento preciso para llevarlos a que ellos den una respuesta a Dios, ¿verdad? Entonces, la responsabilidad está, seamos madres o no lo seamos. En mi caso, el Señor siempre ha hablado esa parte. No lo soy, pero lo soy con todos los que están a mi alrededor, ¿verdad? Y entonces siempre la responsabilidad está de mostrar a Jesús, ¿verdad? A pesar de todo lo que suceda. Y entonces vamos a ver precisamente la palabra de Dios que es la que nos limpia, ¿verdad? De todo esto. El tema se llama suelta lo que contamina. Efesios 4:31. Efesios 4:31, porque necesitamos la palabra de Dios para que esos corazones se limpien. Y bueno, si esto lo notamos en nuestro corazón, vamos a ser sensibles, ¿verdad?, a la voz de Dios, para que nuestro corazón sea limpiado. Efesios 4:31. Bueno, ahí en su Biblia, apóyenme con Efesios 4:31. ¿Ya están ahí? Amén, amén. Bueno, les voy a pedir que me digan amén para ir ubicando que ya estemos ahí todos, ¿ok? Ahorita no tenemos la pantalla atrás, pero vamos a... Okay. Dice entonces la Escritura: quítese de vosotros, ¿verdad?, toda amargura. Dice ahí, enojo, ira, ¿y qué más? Gritería y maledicencia y toda malicia. Ahí nos vamos a detener un poquito. En el 31, quítese, también habla de abandonar, de soltar. ¿Cómo se llama el tema? Suelta lo que contamina. Entonces, habla de abandonar, de soltar, de quitar. Este pasaje comienza advirtiéndonos, ¿verdad?, que debemos librarnos de esos malos sentimientos, de las malas actitudes y de toda maldad. Es decir, quitar de nosotras cada una de estas actitudes, como lo dice aquí el apóstol Pablo. Miren, amargura. ¿Qué es la amargura? Sí, les vamos a dar una definición breve para que vayan ustedes anotando. Amargura, mala disposición para el perdón. Eso es amargura. Mala disposición para el perdón. Es decir, sentimiento de dureza. Eso es amargura. Yo creo que todas, ¿verdad?, en algún momento o en muchos momentos, ¿verdad?, siendo sinceras, ¿verdad?, delante de los ojos de Dios, ¿verdad?, donde acuérdense que delante de los ojos de Dios, ¿verdad?, el único que puede juzgar, ¿quién es? Es Él, ¿verdad? Por eso es que no debemos de tener como que ocupación, ¿verdad? Porque Él nos conoce muy bien. Él lo que quiere es sanar. Él lo que quiere es quitar, ¿verdad?, de nuestro corazón lo que no nos está estorbando, lo que no le agrada. Entonces ante Él debemos abrirnos tal cual somos, ¿verdad?, porque Él es bueno, ¿verdad?, y para siempre es su misericordia.
y nuevas son cada mañana, ¿verdad? Y grande es su fidelidad. Entonces, ante Él, nosotras tenemos que abrirnos. Cuando tú aprendes a ser sincera, ¿verdad? Íntegra con Dios, ¿qué crees? Lo vas a hacer con cualquier persona. Lo vas a hacer con cualquiera. Porque ya no te va a importar qué piensan de ti o querer aparentar una imagen que no, ¿verdad? Sino que vas a aprender a, a entender que sí, el ser humano te puede juzgar, ¿verdad? Porque somos humanos imperfectos y a veces hasta condenar, pero de eso se encargará el Señor, no nosotros, ¿verdad? Y nosotros solamente tomar, ¿verdad?, de lo que Dios quiere hacer en nuestros corazones. Entonces, la amargura es una mala disposición para el perdón, ¿verdad? Y yo creo que en algún momento lo hemos experimentado, ese sentimiento, ¿verdad? Y hemos dicho, yo determino si sigo ahí o lo quito, ¿verdad? O suelto o abandono esa amargura de mi corazón, por lo que sea, hermana, por lo que haya sido, ¿verdad?, que haya venido. Muchas veces cuando no estamos apercibidas de las circunstancias o de las situaciones por falta de conocimiento de la vida misma, nos amargamos por eso, ¿verdad? Ay, ¿por qué a mi esposo le pasa siempre esto? Ay, no, ya ¿verdad? Y entonces nos empezamos a ser aprensivas con eso, ¿verdad? Y lo retenemos y nos llega ya a fastidiar, ¿ah? Cuando al otro, pues quizás ya aprendió y ya salió de ahí, pero la amargura es algo que es mi responsabilidad y tu responsabilidad quitarla, ¿verdad? Siguiente característica, dice enojo. El enojo se podría definir como un estallido de ira, una pasión violenta, o lo que llamamos comúnmente arranques de genio, ¿eh? ¿Tuviste un arranque de genio, verdad? Eso sería un enojo. Ahora, un enojo también puede permanecer por mucho tiempo, sí, por horas, ¿verdad?, por días y por años, ¿verdad? Pero es un sentimiento, volvemos al punto que tengo que soltar, porque contamina mi corazón, ¿verdad? Entonces tenemos que soltar el enojo, ser prontas para soltar, ¿verdad?, cuando nos estamos percatando. Ahora, a veces podemos estar enojadas por cosas que son a lo mejor, se puede decir, ciertas, ¿no?, o verdaderas, ¿verdad?, a la cual producen cierto enojo, porque no se hace como se dice, como se pide, ¿ah? Como mamás, luego a veces no se hacen las cosas como se dicen o como se piden, ¿verdad? Y puede causar un enojo, ¿verdad? Pero no puedo permanecer con ese enojo, ¿verdad? ¿Qué tengo que hacer? Tengo que quitar el enojo, ¿verdad? Y pensar como Él piensa, pedirle a Dios, ¿verdad? Depender de Él. Y entonces, Señor, ¿qué hago en esto? Y esperar hasta que la respuesta de Dios viene. Hay veces que no llega momentáneamente, pues seguimos esperando y hacemos lo que sabemos que debemos hacer, pedir perdón, ¿cierto? Siempre pedir perdón si hubo ese sentimiento, ¿verdad?, de enojo, de esta forma. Pero ese pedir perdón, entendemos que ese sentimiento de enojo, ¿verdad?, te llevó a ofender a la otra persona. Si no la ofendiste, pues no. Solo fue tu enojo, ¿verdad? O tu molestia ahí. Pero si ofendiste con una mueca, porque luego decimos, no, pero yo no le dije nada, con palabras. Pero con la mueca, ¿no?, con el cuerpo, de momento, ¿no?, no me gustó lo que dijiste, pues ya ahí, ¿verdad?, ahí se nos está queriendo escapar
pero tenemos que entonces quitar, soltar. Ira. La ira es una excitación de la mente que no se piensa lo que se dice, a diferencia del enojo, ¿sí? Entonces son como etapitas, ¿verdad? Una etapa a la otra. La ira ya es una excitación de la mente. ¿Les ha pasado que la misma persona, no necesitan ser más, la misma persona, ya pensaste del pasado algo, ya pensaste del presente algo, ya te trajo el Señor que a futuro podría ser esto, y de momento tu mente ya está bien agitada, ¿no? La gente que sufre mucho, bueno, yo para mí es un sufrir, ajá, la ira es un sufrir, porque no pueden estar en paz, entonces, y a veces no lo pueden dominar, eso es una realidad, no lo pueden dominar, ya que lo hicieron, después dicen, ¿qué hice? Y a veces a mí me costaba mucho trabajo como que aceptar que te dijeran, no, es que como el borracho, ¿no? O el que bebe vino y desde que hizo todo, ahora resulta que no hizo nada, ¿verdad? Entonces para mí era muy difícil pensar que alguien que tenía ira dijera eso así tan sencillo y fácil, ¿verdad? Después de una explosión total y que te llevó para allá y te trajo para acá y bueno, para todos lados, dijera eso. Pero cuando empezamos a comprender, ¿verdad?, estos conceptos y decir, oh, sí, es cierto, es una excitación de la mente, porque se dejó llevar por todo lo que estaba pensando y lo llevó a cometer ese acto, golpear, ¿no? ¿Cuántos hemos visto que golpean por ira, que llegan a extremos por esa misma? La gritería, voceríos, gritos de cólera. También podríamos decir chillidos para vencer sin convencer. Ay, Señor, ¿verdad? Esa es la gritería. Por eso es bien cierto que cuando, no sé si les llegó a pasar, ¿verdad?, de cuando éramos pequeñas, o incluso nos tocó hacerlo con alguien. De momento, tu gritería no lograba nada, ¿no? Creo que querías que solucionara el problema o la situación se hiciera, no se hacía nada, hasta creo que salía peor, ¿verdad? Y entonces dices, bueno, es que no te mueves, ¿cómo? ¿No? Y seguían las griterías, pero creo que eso causaba más miedo, ¿sí o no? A los que escuchaban a alguien que gritaba, yo no sé cuántos aquí, pero yo decía, ay Dios, como que nublaba mi entendimiento, mi mente, ¿no? Y todo, y pues ya no hacías nada, te quedabas así estática, ¿no? Totalmente. O sea, porque produce algo, todos estos sentimientos que no son, que contaminan el corazón, ¿sí? Producen en las otras personas o en ti misma. Entonces, también dice, quítense toda gritería. Y vamos a otros dos puntos que también van añadidos. La maledicencia. ¿Qué es la maledicencia? Es un lenguaje insultante, ¿verdad? Entonces, como la gritería no para, y ya hay una excitación de la mente, porque también ahí era, entonces empieza la otra parte. Un lenguaje insultante. Y llegamos hasta, ¿qué creen? Hasta la calumnia. O sea, porque es algo que no se frena, sino que se va, ¿verdad? Y ya después, una parte era lo que estaba en la realidad, pero otra ya se inventó. Y tú dices, no, pues ¿cómo explicar desde el principio? ¿Verdad? Ante eso no podemos a veces ni hablar. ¿Y qué es lo más sabio? No, callar. ¿Verdad? ¿Qué es lo más sabio? Callar y esperar el tiempo de Dios para esa persona, para ese tiempo, para todo, ¿verdad? Y entonces, así no seremos dos, ¿verdad? Sino solo será una persona y la otra podrá ayudar a la otra persona. El último que dice ahí en la lista, malicia. Esta malicia significa deseo de mal
sobre otros. O sea, ya es un deseo. Yo sé que todos aquí tenemos buenos deseos, ¿verdad que sí? Porque Dios está en nuestras vidas, ¿verdad? La presencia de Dios está en nuestras vidas y todos nuestros deseos, hermanas, son buenos porque vienen de Dios. Pero también podemos albergar deseos malos en el corazón, ¿sí? Y de nosotras, ¿verdad? Va a depender si yo me someto al reino de Dios o me someto a mi reino, ¿verdad? Y digo, no, yo no me voy a quitar este mal deseo porque ya son muchas, ¿no? Y lo vemos en número. Y lo vemos por todo el daño que también a lo mejor ya vemos en nuestra vida, en nuestro cuerpo, en toda nuestra vida. Y dices, no, pues yo cómo voy a perdonar esto, ¿no? Si acabó con mi vida. Hay mujeres que en esa amargura así lo expresan, ¿no? Y acabó con mi vida. Y tú dices, sí, pero no puedes seguir los años que te quedan, ¿verdad? Seguir con eso, con ese mal deseo, ¿verdad? Sobre otros o sobre los que te dañaron, sobre los que te perjudicaron. Proverbios 14:17, hermanas. Ahí apóyenme con sus Biblias. Son 17. Sí, son 5 citas. Les voy a que me apoyen cada una para ir un poquito rápido por tiempo y me alcance a dar todo el tema. Proverbios 14:17, hermana Judith. Proverbios Eclesiastés 7:9, Laura. Proverbios 29:9, hermana Erika. Levítico 19:16, Valentina. Levítico 19:16. Y hermana Silvia, primera de Timoteo 3:11. Repito, Proverbios 14:7, Judith. Eclesiastés 7:9. Proverbios 14:17. Eclesiastés 7:9, Laura. Proverbios 29:9, hermana Erika. Levítico 19:16, Valentina. Y primera de Timoteo 3:11, hermana Silvia. Ok, bueno, vamos a escuchar cómo estos versículos paralelos, y hay más, pero bueno, referente a estos sentimientos y actitudes que no son de Dios, sino de la carne. Proverbios 14:17, por favor, hermana. El que fácilmente se enoja hará locuras, y el hombre perverso será aborrecido. Vean las consecuencias, ¿verdad? Las consecuencias de estos malos sentimientos en nuestro corazón, si albergaran allí. Eclesiastés 7:9. Okay. Proverbios 29:9. Sí. Si el hombre sabio contendiere con el necio, que se enoje o que se ría, no tendrá reposo. Bien, ahí hay una palabra clave, contender. O sea, un sabio no puede contender con un necio, porque entonces dice no hallará reposo. Y sí, no hay reposo ni para uno ni para el otro, aunque el otro sea sabio. Se dan cuenta que por qué tenemos que aprender a decirle a estos sentimientos, rechazarlos, soltarlos, quitarlos, abandonarlos totalmente, porque trae sus consecuencias. Eclesiastés 7:9. No te apresures a tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. Así es. Nuestro espíritu, dice ahí, ¿verdad? Que no se nos haga un espíritu, o porque nuestro espíritu humano, ¿verdad? Puede hacerse de esa condición. Y a lo mejor todos se dan cuenta, ¿verdad? Que todo el tiempo estás enojado o enojada, ¿verdad? Pero uno no darse cuenta, ¿verdad? Y entonces hay que cuidar que nuestro espíritu no esté en esa condición, ¿verdad? No solo con el enojo, con la amargura, con la ira, con la gritería, con la maledicencia, ¿verdad? Con la malicia. Levítico 19:16, por favor. No andarás chismeando entre tu pueblo, sino atentarás contra la vida de tu prójimo, y yo Jehová. Otra de las partes que tiene que ver con la maledicencia, maldecir.
¿verdad? O sea, no solo es decir palabras ofensivas, sino hablar de otro, pues es también maldecir, cuando no son las personas correctas, ¿verdad? O indicadas. Entonces, dice, yo Jehová, ¿verdad? Dice, no andarás. Es algo que te tienes que quitar, que soltar y que abandonar totalmente. Primera de Timoteo 3:11. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Aquí, mujeres, nos habla específicamente, ¿verdad? Que seamos, ¿qué? Honestas. ¿Qué más? No calumniadoras. No hablar algo que no te consta que la otra persona no hizo, ¿verdad? No calumniar. Dice, ¿qué más? Sobrias, ¿verdad? Sobrias. O sea, es decir, tener un buen entendimiento de lo que está sucediendo, de las cosas. Y entonces, bueno, luego el apóstol aquí nos instruye, fíjense, a hacer todo lo contrario, mostrando el perdón, tal como Dios quiere que nosotros perdonemos. Por su gracia, Él nos perdonó en Cristo, ¿sí? ¿Verdad que sí? El perdón no solo sirve para liberarnos del dolor y del rencor contra quien nos ha hecho algún mal. Fíjense, vamos a Efesios 4:32. Ahora nos anima a trabajar en nuestras emociones, hermanas, en nuestros sentimientos, que no son conforme al corazón de Dios, para que se nos dé un corazón, o tengamos cada vez un corazón limpio, obediente, que agrade a Dios. Veamos estas virtudes del carácter de Dios. Dice ahí, antes sed, ya estamos ahí, Efesios 4:32. Antes dice, sed benignos, ¿verdad? Unos con otros. La benignidad. ¿Qué es la benignidad? Un interés desprendido por el bien de otros. Todo esto nos va a servir porque lo necesitamos practicar, ¿verdad? Un interés desprendido por el bien de otros. La siguiente es misericordiosos, ¿verdad? O misericordia. Dice, misericordiosos. Un interés en simpatía, afecto y compasión para con otros. Un interés en simpatía, afecto y compasión para con otros. Fíjense, aunque nosotras veamos sus pecados, ¿verdad?, sus malas actitudes, sus malas acciones, nosotras tengamos un afecto, ¿verdad? Ahora, ese afecto no significa apapacharle lo que está haciendo, ¿no? Aprobando con una sonrisa o aprobando con un sí está bien, ¿no? Significa a veces que yo guardaré silencio, porque no es una buena actitud. Guardo silencio y espero, pero aquí en mi mente no me permito, ¿verdad?, pensar de una manera juiciosa, sino con compasión. A eso se refiere, ¿sí? Pero tampoco le voy a mostrar un desprecio, no voy a mostrar una mala actitud, porque entonces ya no puede haber compasión, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere. Una mala actitud, me pongo seria, porque no es bueno. No, tampoco voy a aprobar, no está bien lo que hizo, ¿verdad que no? No, porque entonces lo tomamos a juego. Los mexicanos somos muy de tomar las cosas muy en juego, ¿no? Y a veces hasta las malas actitudes, decir, ay, qué padre, ¿no? O sea, bueno, no, hermanos, tenemos que aprender a madurar, y la madurez habla de ponerse serio. Oye, eso que dijiste no está bien. Y ahí, ¿verdad? Pero sí con la compasión en mente y corazón,
para comprender la persona, la vida de la persona, ¿verdad? Cómo es que es su contexto, muchas cosas, ¿verdad? Ahí es donde entra. Entonces, dice, perdonándonos, ¿verdad? Unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Perdonándonos es una buena disposición para perdonar las ofensas. A eso se refiere. Una buena disposición para perdonar las ofensas. ¿Cuántas vamos a trabajar en esto? Amén. No va a ser fácil, ¿verdad que no? Porque una buena disposición, a lo mejor puedo quedarme sin decir nada, pero hablar de tener una buena disposición para perdonar las ofensas, eso puede costarme, ¿verdad? Y no sale momentáneo. ¿Por qué? Porque acuérdense que todo va a depender de la habilidad que tengamos, ¿verdad? En el Señor espiritual, de poder más rápido trabajar acá y y ejecutar. Es como el músico, ¿verdad? Entre más hábil se hace, más pronto es para, ¿verdad?, sacar las melodías. En la vida espiritual también hay una habilidad que Dios da y que necesitamos ejercitarla. No solamente dejar quitar todo lo que no le agrada a Dios, sino también para colocar lo que le agrada a Dios. O sea, es un trabajo arduo, pero hermoso cuando vemos la obra de Dios en nuestras vidas. Y entonces podremos tener el carácter de Jesús, parecernos más a Él, ¿verdad? Y poder entonces agradarle, ser adoradores en espíritu y en verdad, ¿verdad? Que Él anda buscando, ¿verdad? Esos adoradores, que ofrendamos una ofrenda que le agrada al Señor, ¿verdad? Nuestra vida es una ofrenda. Cuando ustedes alaban a Dios, están ofreciendo su vida en la cual han perdonado las ofensas de otros. No necesitas entender, mujer, el por qué el otro hizo lo que hizo. No te metas ahí. Ese terreno no te corresponde. Ese le corresponde a Dios y a la persona. Porque si te metes por ahí, hay un peligro. Te vas a desviar tú. Y al final, la que va a ser perjudicada es uno. Entonces, no te metas por esos terrenos. Solamente ve la tuya, tu responsabilidad. Lo que tú tienes que hacer, ¿verdad? Lo que tú le tienes que dar de respuesta a Dios. Entonces, ahí es donde nos vamos a quedar, en perdonar, en poder perdonar aquellas ofensas. Concluimos, el perdón no solo sirve para liberarnos del dolor y del rencor contra quien nos ha hecho algún mal, sino que también puede liberar a quien nos aprisionó. El perdón es una decisión por encima de lo que se piensa y se siente. Por lo tanto, por un lado, somos libres de la amargura o de todas estas malas actitudes, ¿verdad?, que ya dijimos, aún la venganza. Y por otro lado, apagamos la ofensa de quien nos hirió, quitándole las cadenas y ayudando a limpiar su corazón. ¿Sí? Ahí hay una parte que a nosotros también nos corresponde. Da el perdón y dejarás de sentir dolor y toda la clase de mal que pudo causar la persona o todas las personas que te causaron mal a tu alrededor. Oremos. Señor, te pedimos perdón por lo que hemos hecho y te pedimos perdón por lo que nos han hecho o pensamos que los demás nos han hecho. Quizás sí nos han lastimado, nos han ofendido, pero queremos pedirte perdón y bendecir sus vidas. Y perdona a nosotros nuestras ofensas, Señor, así como tú perdonas nuestras ofensas. Nosotros perdonamos a los que nos han ofendido. Queremos soltar lo que contamina nuestro corazón. No queremos, Señor, estas malas actitudes, estas malas emociones o sentimientos.
sino queremos tener un corazón limpio para ofrendar a ti adoración verdadera, de obediencia. Que en lugar de ser parte del problema, seamos parte de la bendición y de bendecir unos a otros, a pesar de cualquier circunstancia o situación. Te pedimos, Señor, que podamos ser mujeres cada día esforzadas, valientes en trabajar en nuestras emociones, en nuestros sentimientos, que nos lleven siempre a darte una respuesta de obediencia, de adoración, de perdón ante todas las cosas que pasen en nuestras vidas. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Pues nos despedimos de que nos acompañen en redes sociales. Dios les bendiga.